Futuris, el magazín de la investigación en Europa. Las frías zonas pantanosas del noreste de Alemania es uno de los muchos escenarios de Europa en los que se están realizando investigaciones sobre el cambio climático. Varios científicos están trabajando aquí para medir y estudiar el intercambio de gases de efecto invernadero entre las plantas, el suelo y la atmósfera. Los datos se toman de forma tanto automática como manual. Esta es nuestra cámara manual. Queremos comprobar si estas plantas contribuyen al intercambio de CO2, incluso en condiciones invernales. Aún en estado latente, las plantas consumen oxígeno y desprenden dióxido de carbono. Los investigadores también buscan metano y óxido nitroso, ambos también gases de efecto invernadero. Por supuesto que hay un intercambio de gases de efecto invernadero en invierno. Los microorganismos que viven en el suelo siguen transformando materia orgánica en CO2 o metano. Lo interesante es que si hace mucho frío y el suelo está realmente congelado, se desprende mucho óxido nitroso. Por eso es necesario investigar cómo funciona el intercambio de gases de efecto invernadero en invierno, para hacer estimaciones correctas sobre la emisión de estos gases anualmente en este área. Hace 4 años este lugar fue inundado para crear una zona pantanosa. Jürgen se puso al mando del equipo que estudia el intercambio de gases de efecto invernadero. Durante el primer año tras la inundación, el lugar produjo una gran cantidad de metano, contribuyendo al calentamiento global. Es importante además contar con la constante evolución del paisaje. Los flujos de gases son muy variables, y ese es el problema. Estos flujos están sujetos a una gran variabilidad espacial del terreno, lo que significa que en cada parte de esta zona los flujos varían. A ello se unen las variaciones que son solo temporales, por lo que es muy difícil controlarlo todo. Para dar una estimación superficial, tenemos que medir los gases con mucha frecuencia. Llegamos a otro escenario utilizado para estos estudios, en esta ocasión en Polonia. Los científicos que trabajan aquí lo han hecho anteriormente con Jürgen en Alemania para afinar los instrumentos y técnicas de medición. Este es un depósito de turba, un combustible fósil vegetal, así que hay mucha materia orgánica. El flujo de CO2 y metano es muy alto en este ecosistema, especialmente cuando la temperatura supera los 5 grados. Tenemos un alto nivel de CO2 absorbido debido a la fotosíntesis y emitido a la atmósfera procedente de la respiración del suelo. Esta turbera ha sido monitorizada a diario durante los últimos 5 años. Los datos muestran que el intercambio de gases de efecto invernadero varía en función de la temperatura y la lluvia. Ya sabíamos antes de realizar mediciones que este ecosistema era una especie de pozo de captación de CO2. El problema es que no teníamos cifras, ahora ya las tenemos y con ellas podemos comenzar a construir un modelo. El último proyecto de Janus consta de una torre de 40 metros, ubicada en un bosque. Como muchos países del norte y el centro de Europa, Polonia cuenta con grandes extensiones forestales que necesitan ser monitorizadas para crear un modelo. El bosque de Tuczno es el segundo lugar de Polonia en el que medimos los flujos de CO2 y el intercambio entre el ecosistema y la atmósfera. En los bosques las cifras dependen también de muchas variables. Por ejemplo, los bosques jóvenes emiten carbono, mientras que los más viejos actúan como pozos de carbono. ¿Por qué hemos elegido este lugar? Porque es plano y homogéneo, pero también porque su edad es de 53 años, más o menos la edad media de los bosques en Polonia. El equipo de investigación polaco, con sede en Poznań, está afinando un nuevo instrumento que utilizarán en los pozos de turba y los bosques.
Hay muchas teorías sobre el desplazamiento del gas en la atmósfera. La mayoría defienden que el gas se mueve en forma de burbujas. Con este sistema, que se denomina de acumulación de remolinos, estamos capturando por separado las burbujas que ascienden y las que descienden. La finalidad es observar el intercambio de gases en diferentes ecosistemas lo más detalladamente posible, para poder crear un modelo de cómo interactúan las plantas, el suelo y la atmósfera. Siempre hemos considerado que la atmósfera y el lugar en el que vivimos son dos cosas distintas, y eso no es verdad. Si, por ejemplo, quieres responder a la pregunta de cuál es la concentración de un determinado gas en la atmósfera, debes saber primero cómo funciona el intercambio de este gas entre la atmósfera y la superficie. Alcanzar conclusiones es muy difícil, debido a los distintos factores que hay que tener en cuenta. Esta zona es una fuente emisora de metano, pero en cuanto al CO2 es neutra. La principal razón para ello es que no contamos por el momento con vegetación natural. Pero esperamos que una vez que esa vegetación arraigue, esto se convierta en un pozo captador de CO2, como las ciénagas, y que además disminuyan las emisiones de metano. Según se van desarrollando los modelos, cada vez está más claro cómo los distintos tipos de ecosistema y la forma en la que se gestionan pueden condicionar los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Si comparamos estos dos flujos, absorción de CO2 procedente de la atmósfera y emisión de metano a la atmósfera, podemos decir, tras 5 años, que en lo relativo a los gases de efecto invernadero, estos ecosistemas son de utilidad. Ayudan al ser humano a combatir el efecto invernadero, así que nuestro consejo es que hay que protegerlos. Ni avances tecnológicos ni grandes inversiones. Parte de la solución al calentamiento global pasa por algo tan simple como cuidar nuestro entorno.